Juventud no tiene otro relato más que la persecución, la cárcel, la tortura. Esposado y envidiado. Mi vida también casi perdió por la tortura. No quiero recordar nada de nada. Es una sombra en mi vida, una sombra maligna, digamos. En la investigación no teníamos de charlatanismo, ahí hacíamos nuestras necesidades. La lucha que nosotros hicimos, yo no me arrepiento. En los paraguayos no ponen medida de Olvidar esas cosas, yo creo que es mínimo. Tuve 5 sesiones de pileta. Pero la peor tortura para mí fue entrar a la oficina Pastor Coronel. 11 años después volví a ser libre. Realmente en Emboscada nos sentimos como enterrados en vida. El mensaje era, están acá porque no les quiero fusilar, están acá muertos en vida. Eso era el mensaje. La desolación que había en Emboscada, que parecía tan lejos, y obviamente que era lejos porque los caminos, no habían caminos por donde llegar tan fácilmente, aparte de las restricciones a la hora de la entrada al penal, todo eso, ¿verdad? Era muy, muy fuerte. Emboscada era una ciudad bastante lejana, no había el nivel de acceso que hay hoy día con los medios de comunicación, entonces era un poco más libre en cuanto a las actividades cotidianas, pero también era bien aislada en cuanto a lo territorial. Creo que lo peor que hizo Stroessner fue juntarle a todos, porque ahí tenían las versiones de todos, ¿verdad? Y como dice la doctora Saneman, fue un gran error de él haber concentrado a todos los opositores en un lugar, porque eso le dieron más dolor de cabeza que antes. Pero tuvo que hacerlo, porque el contexto internacional estaba cambiando. Yo no sé si Stroessner pensó, se habrá inspirado en los campos de concentración nazi para hacer eso, pero ahí fuimos todos los que teníamos algo en común. Nos metimos en política, trabajamos en la clandestinidad, luchamos por la libertad y éramos opositores a Stroessner. Entonces ahí estaban gente socialistas, comunistas, de centro derecha, de izquierda, progresistas, ateos, religiosos, hombres, mujeres y hasta niños, ¿verdad? Entonces era como que todo el mundo hablaba de política ahí, ¿verdad? Cuando no estaban los militares controlando, ¿verdad? Pero era el elemento común. Bueno, en Emboscada ya fue una situación diferente, porque ahí nos reunimos todas las presas y todos los presos del Paraguay. Emboscada es otra experiencia muy peculiar. Somos todos los presos políticos trasladados a la prisión de Emboscada. Emboscada queda de Asunción 35 kilómetros. Es una prisión muy hermética. Se había ya acondicionado para los presos políticos con paredes absolutamente de cemento y con una puerta antigua de madera antigua, por lo menos de 10 centímetros o más cada puerta, con una mirilla, una ventanita con rejas. Los brazos de Matías Paiteja, pequeño de la a la que ya no mucho tres pulgadas ya no mucho la que a ver mira aquí a ver una hoja de pesa cerrado paite ando que la aire a ver uber la pe ver oye no la ve tu pata no oye no ve piso de o que de pia no ver a uber romano vamos a ver
porque esa lo negro no vete una semana o más no vamos ahora. La respiración para ver en teoría más ahora ni con uno sapo caicado. La después ule mi dio guasa de a ver pesa la negativa de respiración no. Pero ni bo cuando la quiere esa de ni bo cuando esa how pero y que mi la respiración pero ya hoy mi más vida. Porque ver cómo no me debe tener un mes bien. Era una cárcel antigua, histórica, de la época de los Francia, que tenían los calabozos con las puertas así de anchas. Eran maderas muy anchas, que tenían dos aberturas así por donde mirábamos. La ventaja es que ahí nos vimos y nos reencontramos. Entonces tuvo un tinte de hogar. Y bueno, ¿y cuál fue la decisión de la Junta? Y la decisión de la Junta es que ustedes sean procesados por la ley 209. ¡Pah! Se nos cayó el alma al piso. Porque ese era un proceso largo, lleno de mentiras, donde íbamos a ser condenados. Y nos dijeron, ustedes van a pasar a emboscada, y ahí van a ser ya bajo la tutela de la justicia. Y en octubre nosotros fuimos trasladados a Emboscada. Emboscada funcionó 2 meses antes. Tengo entendido que en agosto ya estaba funcionando, agosto, septiembre, pero nosotros fuimos en octubre. Cuando nosotros llegamos a Emboscada, había más de 500 presos políticos. El día 6 de septiembre nos llevan a Emboscada. Nosotras fuimos las primeras que inauguramos, llegamos a la mañana, hacia el mediodía más o menos. Después fueron llegando los hombres. Luego yo creo que en septiembre se decidieron abrir Emboscada. Llevaron toda la gente a Emboscada, masivamente iban llevando la gente a Emboscada. Y hacia octubre, mediados de octubre más o menos, a mí me llevaron a Emboscada. Bueno, el 6 de septiembre del 76 a nosotros nos llevan a Emboscada. Fuimos el primer grupo que fuimos. En una camionetita medio parecida a la tuya, era la que nosotros le llamamos la Caperucita Roja. Era una camioneta Volkswagen, esas cerraditas así. Y ahí entramos, creo que 20 en el primer viaje, porque éramos 41 mujeres ahí y en el primer viaje, en una entramos 20 y en la otra 21 seguramente. Y nos fuimos al primer grupo que llegamos a Emboscada. Y había un árbol muy grande, no sé lo que hubiésemos hecho sin ese árbol, que era un árbol de Huembé, que tenía un follaje muy grande. Dice que cortaron para hacer la penitenciaría ahora, y bueno, ¿qué te voy a decir? Pero era un árbol que probablemente había tenido sus cerca de 200 años. Muy, muy, muy grande. Emboscada era un espectáculo terrible. Era la imagen de la desolación más grande. No había nada, no había nada en el patio. Había un árbol grande en el medio, una planta de guapo, que era más grande que esta planta de mango que tengo yo acá, mucho más grande porque nos albergaba a todos alrededor. Y al costado de ese árbol había lo que pudo haber sido alguna vez un rancho, una cocina de cuartel, con paredes derruidas, caídas, y una olla, un tacho que pareciera ser recipiente para preparar alimentos de cerdos, una cosa así. No había. Las cucharas, que encontramos 2 o 3 cucharas, estaban todas perforadas. Ahí habían estado los niños antes que nosotros. Eso era el penal de menores. Bueno, una noche vaciamos la comisaría cuarta, nos alzan una camioneta.
Ahí ya está la camioneta cerrada, la Caperucita, esa sí que ya es cerrada total, herméticamente, con reja, con compartimiento de reja. Y nos íbamos. ¿Dónde es lo que nos vamos? Entraba polvo. Llegó un momento, más o menos nosotros ni reloj teníamos, ¿verdad? Calculamos que ya era más o menos cerca de media hora ya que nos íbamos. Y de repente termina el empedrado, comienza a entrar polvo. Y en el trayecto decíamos, ¿dónde nos vamos? Y siempre están los compañeros que son optimistas y los pesimistas. Los pesimistas que pucha, van a ir a... Puta, esto nos lleva para meternos, fusilarnos, meternos, tirarnos en el río, cosas. Nosotros ni teníamos idea hacia dónde nos vamos, pero ¿y dónde nos está yendo? ¿Dónde nos vamos? Nos están trasladando a otra comisaría. ¿Qué sé yo? No sé, a lo mejor nos llevan a Peña Hermosa, nos llevan a Isla Margarita, no sé. Estamos yendo lejos, ya bastante tiempo estamos viajando. Y por lo que podemos notar, no es camino ni asfaltado, ni empedrado. Se nota que nos entra polvo, compañeros. Y si es para matarnos, ¿para qué vamos a llevar nuestras cosas? Después nos damos cuenta que íbamos bajando por la forma y se aminoraba el espacio, que doblaba y doblaba. Nosotros no veíamos absolutamente nada hacia dónde nos íbamos. Y había sido que estábamos llegando a una emboscada. Y ahí conocí la cárcel de Emboscada, que fue terrorífico desde el primer momento. Fuimos trasladadas a Emboscada y fue un 6 de septiembre, Derlis tenía 6 meses. Cuando viene y dice, tienen 20 minutos de tiempo, preparen todo para salir de acá, van a irse a otro lugar. Y todas estábamos angustiadas porque ¿dónde? Y nadie decía dónde. Preocupadas por nuestros familiares que van a venir, que no nos van a encontrar, no van a saber dónde encontrarnos y que nadie decía nada. Y nos vamos y era un camino interminable, no terminaba más. Y como le decíamos Caperucita Roja, una camioneta roja que tiene unas rendijas así bien chiquititas y que no daba ni para observar en qué lugar estábamos, ¿verdad? Solamente para entrar el aire tenía. Bueno, íbamos ahí, Dios mío, yo ahí decía, acá me van a separar a mi hijo, acá me van a sacar a mi hijo, acá nos llevan a matar a todas, eso pensaba, ¿verdad? Pero en el momento venía ahora no es igual ya ahora ya está la investigación. Es igual por ingay o no igual la ingay ya. Por ingay mío pero ahora está igual ya. Ahí baja bien había sido la emboscada ya. Pero no guaje ya, ahora perder la esperanza. Monbulio y ahora ya no se yo hija. Ahora perder los echados la gente creo mía, ahora perder para tema oreja pues ya. Después nos trasladamos todo al campo de concentración. Y ahí tuvimos que estar otra vez encerradas en la celda. De ahí pasé al campo de concentración de Emboscada, que queda un lugar muy retirado de Asunción y en donde era difícil, no era fácil llegar a ese lugar. Nos llevó ahí y nosotros estando en la cárcel no pasábamos las dificultades que pasaban nuestros familiares para llegar hasta ahí. Había una terminal de ómnibus que se llamaba el famoso Litoral I, que le decimos nosotros en guaraní, el litoral pequeño, era chiquito, y había un colectivo pequeño y en mal estado que salía a la mañana tempranito que iba hasta Emboscada. Y esto llevaba a la gente. Y nuestros familiares se apiñaban para irse en eso. Iban como animales. Yo soy. Y ahí estábamos como 1000 presos entre mujeres, hombres y niños, porque hubo varios niños, incluso varios niños que nacieron en la prisión con nosotros. Y había muchas mujeres ancianas
que tenían 70, 80 años, ancianitas. Y decíamos, ¿para qué le trae a esta pobre gente? Pero traían familia completo traían presos y lo metían en emboscada. Y en verdad era un campo de concentración. Para mí el que era el director de esa cárcel era un animal salvaje ahí que parecía parecía un circo romano parecía. Después me llevaron a Emboscada. Ese viaje a Emboscada era en una camioneta colorada donde fuimos los cuatro, o sea, la esposa de Rubén Urrieta Valdovinos, Rubén, yo y el otro compañero. Fue una siesta, hacía un calor, yo creo que en esa camioneta toda cerrada hacía fácilmente 60, 70 grados de calor. Yo sé eso porque yo tengo una sauna aquí en mi casa, ¿verdad? Y sé lo que yo tengo 80 grados, más o menos parecido era. Terrible era el calor. Para ir a Emboscada eran casi 2 horas de viaje. En aquella época no había caminos así buenos. Al punto que el chofer paró y nos trajo hielo. Él compró de su plata hielo y nos dio a nosotros por el calor que hacía. Cuando llegamos a Emboscada, yo sentí así una sensación deprimente. Veía que todos estaban ahí, que había como 3 o 4 puertas que se abren, que se cierran, rejas. Después llegamos a un lugar, se abre un portón, eso escuchamos, ¿verdad? Todavía no habíamos visto. Se notaba que eran hierros enormes. Y bueno, entonces bueno, por lo menos vamos a estar en un lugar, ¿verdad? No sabíamos dónde, pero no nos van a matar, eso creíamos. Y se abre otro y entramos en un patio. Enorme, enorme el patio. Un árbol gigantesco ahí en un costado. Y después eran celdas estaba la entrada y celda por ambos lados. Ahí nos llevan, bueno, ustedes están acá, a todas las que teníamos hijos nos ponían en una celda. Estábamos porque habían niños que nacieron estando en prisión, otros que fueron tomadas con niños de 2 meses de vida con la madre, ¿verdad? Amamantando incluso. Y bueno, todas las mujeres que estábamos con niños pasamos ahí. Mira un poco la luna, tanto tiempo, mira, porque yo después de 8 años veo, y yo después de tantos años, mira lo que es esa luna, qué hermosa luna, septiembre, y de repente vemos, nos vamos un poquito más y le dice, ¿qué es? Hasta ahí nomás, nos decían los soldados. Sí, no, quiero mirar nomás, y ahí ya percibimos el árbol grande, las lunas que filtradas, y ya se mostraba, ya entendimos que por los pilares, porque ya apareció la luna. Y ahí percibimos que era un árbol grande, percibimos que había una casa acá, que aquí lo había. Después miramos, vimos ya la hilera, por donde salía ahí, y en donde tomaba la sombra de la luna que daba al árbol, no podíamos ver nada, pero veíamos que se filtraba. Y del otro lado, nosotros no teníamos reloj. A mí me pareció el momento más largo, la noche más larga, porque quería que amaneciera, Y estando ahí de repente es un llanto de criatura. ¿Qué es? ¿Un llanto de criatura? ¿Dónde? Y no podíamos llorar. Y después ya nos dimos cuenta que hacia nuestra derecha, de donde estábamos nosotros, venía el llanto. 5 de septiembre nos llevamos en la emboscada. Ahí estamos un poco mejor, porque estamos en un calabozo chiquitito, pero tenemos cama, con colchón, con branzada, y comemos algo de comida un poco lindo, porque antes no. Y bueno, ese es el comienzo de otro momento, porque ahí comenzamos a aprender muchas cosas, a aprender cómo es la vida dentro de las condiciones
de vida extremas. Ya sin la presión de la tortura cotidiana, pero con la idea fija de que eso era sine die, sin plazo. Le dije yo al guardia, esa criatura, hijo de algún policía, no, de mujer que está presa. Bueno, yo pensé que mujeres correccionales menores, qué sé yo, no sé. Bueno, lloraba la criatura, bueno, lloró, y después se calla la criatura. Al rato, otro llanto. Pero en el primer llanto de la criatura, a mí, los pelos se me pusieron de punta. Así. Tal impresión, tal emoción, después de tanto tiempo de encierro, lo de la luna, lo de la estrella que nos veíamos años de repente, y ahí, y los dos soldaditos que nos estaban mirando nos decían, más o menos nos decían como que nos permitían irnos al baño, volver otra vez, algunas cosas, salir, caminar un poquito así, si eso no había en otro lado. No, va a ser diferente esta prisión. Era mejor porque primeramente, bueno, hay distintas circunstancias, diríamos, porque había mucha repartición y casi igual, pero había alguna diferencia. Yo tuvimos la oportunidad de salir afuera y después de un mes por ahí salimos a hacer trote, parte física, para recuperarnos un poco de la que... Porque nosotros siempre pasábamos sentados, parados y sentados. Yo me acuerdo que en una celda que podría tener máximo 4,5 por 4,5, llegamos hasta 45 personas en tiempo de calor. En noviembre, diciembre, cuando a nosotros a mi grupo, nos trasladan a Emboscada era diciembre de 1975. Demasiado calor, demasiado calor. 45 personas en una pieza en un ambiente cerrado, pongámosle con generosidad 5 por 5. Es terrible, es terrible. Y en Emboscadas nos encontramos casi 500 personas a 600 personas, nos encontramos ahí todos juntos. De todos los sectores, de todas las que caían presos, cuando eso nos encontramos ahí. Había mujeres, había varones, había niños, ¿sí? Y la divisoria era una divisoria virtual, o sea, no existía una divisoria material. En un determinado momento quisieron dividir la cárcel, colocaron unos troncos, iban a poner unos alambrados, ¿verdad? Y hubo una rebelión de los presos y los militares y policías tuvieron que retroceder, arrancaron todo el alambrado y permitieron casi una libre comunicación entre los presos varones y mujeres, ¿sí? Y con las criaturas, había un montón de criaturas que habían nacido en prisión. Por lo menos podíamos vernos de lejos, porque había una línea imaginaria. Está la línea imaginaria, acá las mujeres, acá los hombres. Que nadie cruce esa línea imaginaria. Que cruzaba era castigado. O el que se acercaba era castigado. A latigazos. Había una divisoria imaginaria, la mitad para mujeres y la otra mitad para los hombres. A un lado las mujeres y a otro lado los varones. Y un día se le antojó al personaje dividir la prisión y puso en medio así unos alambres de púa para dividir a las mujeres de los varones. Puso el alambre de púa y eso le dio más connotación de un campo nazi. Tanta lucha por salir en el patio de día y a la noche nos encerramos, aceptábamos. Y después de tanta lucha, porque al principio dividieron el patio con alambre de púa, dividieron el patio para no acercarnos con los compañeros y compañeras, ¿sí?
Después otra lucha, otra vez interna ahí para que se saque esa divisoria que queremos compartir nosotros. Bueno, se sacó. Pues logramos que se saque el alambre con mucha lucha, con mucho esfuerzo, sacrificio, logramos que se saque esos alambres y tuvimos otra vez el contacto permanente con las compañeras, los niños que estaban ahí. Entonces, al principio sí, mucha restricción, no podían pasar el campo, ellos pusieron una divisoria para que no se pasara hacia el lado de los varones, pero con los niños, eso creo que los niños hicieron su aporte ahí para que eso se sacara. O sea, no pudieron evitar. Los chiquititos, no sé, de 1 año, ¿verdad? Niñitas, chiquititas, que gateando incluso pasaban por debajo, ¿verdad? Entonces era así, se iba el policía, le atajaba y ahí los varones le decían, ya no todos asados, déjenle que pase, una criatura. Bueno, y así, se iban un rato ahí, y ahí todo el mimo de los varones, ellos también todos contentos, porque siempre un regalito, algo, un caramelito, y felices volvían ellos. ¿Sí? Se fue dando una comunicación que se hizo fácil a través de los chiquitos. Con el tiempo se quitó esa valla que había ahí. Entonces teníamos, sí, imaginariamente, decía, bueno, no es horario, no pueden pasar hacia allá, y no pasábamos mucho, pero nos veíamos en el campo, en el lado nuestro, ellos ahí, nos veíamos siempre, y los chicos que se comunicaban siempre. Me había ido a emboscada, pensé que era la persona más torturada del mundo, ¿verdad? Y hablando con la gente y escuchando lo que le habían hecho, escuchando las atrocidades que le hicieron, ¿verdad? Yo terminé por así, me iba achicando cada vez más y terminé por no hablar de lo que me hicieron a mí porque me daba casi vergüenza, ¿verdad? Es importante, digamos, decir que quizás a mí no me hicieron mucho, porque yo era una persona bastante conocida acá, y acá se recibió, uno de los compañeros empezó a recorrer a todas las embajadas para contarles, sobre todo la embajada de Italia, y, porque donde yo hice mi especialidad. Entonces, de la universidad, de todas partes, unas 80 telegramas se recibió sobre mi caso, y así de casos de otras personas también. Entonces se cuidaron bastante de tocarme mucho. Yo era médico también, ¿verdad? Pero a esos campesinos, que nadie los conocía, que no tenían respaldo, que ni siquiera podían venir a visitarlos, ¿verdad? Pero a eso lo masacraron. Yo no sé, ahí yo aprendí a decir, caramba, qué fuerte que es el hombre, cómo aguanta tanto, ¿verdad? Cómo aguanta el sufrimiento, ¿verdad? No, es inimaginable, digamos, pensar cómo ellos le torturaron. En la celda donde nosotros estábamos 8 mujeres adultas. Eran 4 camas, la celda era una cosa muy pequeña, mucho más bajo que esto de cemento. Tenía solamente una puerta con una mirilla así, con unas rejitas. No tenía la ventana que hoy tiene, eso es falso, ¿verdad? Y las puertas eran de lapacho, y eran así de anchas. Los 3 primeros meses nos tuvieron encerradas. Cuando llovía, como estábamos en un pozo, el agua filtraba y se tenía que poner tablas para caminar y poder salir. De la celda, en la celda había agua así, de esta cantidad de agua había. Ahí teníamos 2 cunas y 4 camas literas, 8 mujeres.
y entonces se ponía una tabla que salía hasta el patio para que pudiéramos transitar encima de la tabla y los niños no tuvieran que mojarse los pies, ¿verdad? Ahí había una organización de los presos, fuimos conquistando derechos, conquistando comodidades, conquistando de alguna manera peleando y de recreo. En algún momento dado salíamos una hora nomás al patio, luego nos dieron un poquitito más, pero en base hacia a negociación y a organización de la misma penitenciaría que era. Todos éramos presos políticos. En un momento habremos estado ahí más de casi 1000 presos políticos. O sea, es una totalmente muy apretado todo. Entonces nos dieron posibilidad que nosotros mismos hiciéramos la comida, nosotros nos organizamos a hacer la comida, nosotros nos organizamos para administrar los productos, todas las cosas. Nos organizábamos por celdas para entrar a hacer la comida. La doctora Sannemann se hacía un poco la parte de medicina, entonces era un poco mucho más llevadero, mucho más de contención, mucho más, era diferente ya del aislamiento así y la presión tanto psicológica y física que nos daban. Nosotros conseguimos cocinarles a los chicos aparte. Fue un apoyo muy importante que el comité de iglesias en la época nos llevaba verduras, frutas, también leche para los chicos. Y nosotros les cocinábamos, cuidábamos eso. Llevaban una vida así bien, sería intentando siempre mejorar, porque en los primeros días era una cosa terrible porque el agua era de un zanjón que había. Entonces era una agua contaminada, hervíamos 20 minutos, recuerdo que Barreto nos decía, hiervan 20 minutos el agua, ni con 20 minutos que hirviéramos el agua, lo mismo, les provocaba mucha diarrea, se enfermaban. Y estaba la doctora Sannemann, que ella nos apoyó muchísimo. También estaba Carlos Casco, un estudiante de medicina que había caído también, ellos también apoyaron, Brañas. Jóvenes así que se preocupaban y estaban siempre atentos, ¿verdad?, a la salud de los chicos. El elemento positivo, que fue como un denominador común para todos, que veníamos de comisarías o de investigaciones, es que allí se vivía un ambiente de libertad controlada, pero de mayor libertad, de más flexibilidad. Eso era impagable, no tenía precio eso, que podíamos salir de las celdas, que podíamos disfrutar de un patio enorme, aunque teníamos que hacer las tareas, ¿verdad?, de la cocina, de limpiarlo, pero nada de eso podía oscurecer el hecho de que la gente podía disfrutar su día haciendo cosas, incluso comenzaban a trabajar cada uno en artesanía, ¿verdad? A la tarde se jugaba fútbol, que es un deporte tan popular en Paraguay, que era como olvidarse un poco de que uno estaba en prisión. Y además con el hecho de que recibía la visita de los familiares, cosa que no pasaba en las comisarías. La parte más tétrica era la entrada. ¿Por qué? Porque de acuerdo al comportamiento de mamá, nos desnudaban en la guardia para supuestamente revisarnos a qué llevábamos y nos sacaban toda la ropa, nos quedábamos desnudas. Y yo tenía 15 años, nunca jamás me había desnudado ante nadie, ¿verdad? Y la mujer que supuestamente hacía, nos paraba horas desnuda antes de entrar. Pero nosotros, y mi tía trataba de taparme con su cuerpo también desnudo, ¿verdad? A mí, porque yo me quedaba paralizada. O sea, para mí era una cosa terrible. Y
le conocía a la gente, a la mayoría de los que estuvieron ahí con mamá. Ella todo lo que se le llevaba de comida, por ejemplo, trataba de distribuir entre los que estaban enfermos, por eso, si es que les llegaba, porque mucho de eso se quedaba en la guardia. Un año yo estaba para embocado, yo que me la visita oriental desde esa escuela. A Pepe Victoria, la me llevo la historia, porque ella nunca diga ni la voy a dejar o conseguir. Mi hombre, Pepe, ahora empecé a escuela. A veces tiene tortura, llegó, ya hay porque Pepe y cuando ya para esa no ni cumplir. O pesar que lo mitad mía, pero sabe y te vas a llegar desde aquí porque era igual hoy para esa época de dictadura. Me voy próximo, Pepe. Me voy próximo, Pepe. Entonces, mi sufrimiento con hasta lo mitad. Sí, casi psicológica, heredera. 8, 10, 15 días, cuida medio cunda y la rico por ahí allá. Aupei pasando de Aupei allá o mejorar más las cuestiones de alimentación, mía, porque pongo en comité de iglesia mía, o ayuda a mí la gente. Anda cuando hay algunos ONG ahí ayuda y mi mía que allá antes entonces ahora la mercadería y mi pues lo más chapo más allá la emboscada pero asado ya andas a la UPCIT allá. En la cárcel de Emboscada había también comunistas entre nosotros y había también liberales, había también colorados, pocos, del movimiento popular colorado. Y nosotros estábamos, los cristianos, los católicos que estábamos, empezamos a trabajar nosotros y a pedir porque había obispo que nos visitó y celebraba misa una vez al mes entre nosotros después, ya allí en Emboscada, y ellos nos llevaban materiales para trabajos manuales, trabajos de artesanía. Y empezamos a practicar nosotros y a hacer esas cosas. Hacer eso y nos organizamos. Nos organizamos en cooperativas, nos organizamos también en grupos de artesanía y así empezamos a trabajar. Todo parte de las ligas agrarias es una de las historias que podría decirte más gloriosas que tenemos, la forma en que se organizaron estos compañeros campesinos, analfabetos muchas veces, pero cómo se ayudaban los unos a los otros, cómo nos enseñaron a nosotros en Emboscada, justamente este tipo de cosas. No vayas a creer nosotros a lo mejor muy teóricos, muy estudiantes, muy esto, le podíamos enseñar alguna cosa a unos libros, pero lo que aprendimos de ellos, la vida, la vivencia, la solidaridad, el compartir, el cómo se vive todos los días, el cómo se hace para sobrevivir todos los días, que es lo que necesitábamos en Emboscada. El espíritu de la gente se mantenga, porque provoca una desesperación grande verle a los antiguos tantos años, 20 años. Entonces mucha gente decía, ¿y yo voy a estar también así? Entonces provocaba una situación así de mucho estrés entre los compañeros y compañeras también, ¿verdad? Entonces era no conversar, llevar adelante, no, nosotros tenemos que salir, no vamos a estar siempre acá. Vemos cada vez un mes, 2 meses, pero hasta paiteo mi preso y mi mía entero mi policía. Yo topa paiteo, se la hace mi computadora que investigación, aunque trasladada acá de policía, pero yo topa llegar en los caberos a Zapari. Pepe esas hacen apenas amoa, las esas la nena tengo oyueje, oñoje no deben la tazen una parte y pona. De ello hay jujare yo serví y vea la tazen y pona, vea ahí ni pollo en el mundo. Por la de esa, o te tengo acá, uno ya de coña de Diliana ya aguanta y coña de eso. Por la ya aguantaron y cuenta, vela ellos por pujar ya luchan bare, te ve que oño que. Vea la tazen y pona. A mí que ya entregati. Ya lucha que ya de apisamboria jumimi económicamente. O iba y vea quiere
a menos conocimiento urecoa que ñamuí chuy ñacame iñaputu umepe oya polliga o cacuaride a pisacuea putepe. Vea ya reco se nace Huepetese Yucatán no se hacemos ahí solo deseo ve a la recoa antes de a mí y acá otro. Y hacia el patio hacíamos nosotros la comida, el cocido a la mañana, un cocido negro, si nos llevaban, por ejemplo, leche en polvo, y todo lo mejor era para los niños. Decía, acuérdate que teníamos 19 o 20 niños, no eran pocos, y estaban, te diría, todo así, las distintas celdas con sus números, y la última celda de la derecha es en donde estaba la doctora Gladys Saneman. No sé si la conoces, era nuestro ángel de blanco, verdaderamente. Ella estaba ahí y tenía lo necesario de la medicina. Y conseguía algunas cosas. Nenena Kanonikov también, te voy a decir, consiguió a través del padre una heladera a querosén. Entonces, en esa heladera a querosén se guardaban muchas cosas, de la leche y de cosas que se podían descomponer. Se usaba para todos, eso te puedo decir, Nenena en ese sentido, y todos recibíamos, ¿qué pedíamos? Huevo, este tipo de cosas, o lo demás allá. Y la doctora de Saneman lo que hacía es, se hacía hervir entre nosotros, las compañeras hervíamos los huevos, entonces ella todas las mañanas iba celda por celda a dar en los huevos con un vaso de leche a las madres que amamantaban, que eran grandes, o a las señoras muy mayores que estaban, porque había señoras muy mayores entre nosotras también. Entonces ese es nuestro ángel blanco. Nos servía, no sé, llegaba ella y nos iluminaba a todos, porque ella estaba siempre con una sonrisa. Siempre te podría decir para darnos ánimo a los que estábamos a lo mejor. De repente uno decaía un poquitito. Había sido que ahí ya estaban los Ananía Maidana, esos ya estaban ahí, ¿verdad? Ya estaban. Bueno, fuimos nosotros y nos metieron los presos más antiguos. Después estaban la celda 14, 15 hasta el 25. Las mujeres estaban en celdas más pequeñas, porque no eran muchas. Estaban la Saturnina Almada, la selva, la criaturita que nació Marcelo Mancuello, estaban ahí. Después ya al ratito, cuando ya comenzamos a escuchar decir las mujeres, guardia, ya es hora, tenemos que ir, tenemos que asearnos, guardia. Había sido que ellas ya habían estado antes ya habían ido, días antes. 8 días antes ya, se iba vaciando los calabozos de las comisarías, iban llevando y habilitaron. Amanecimos ahí, le vimos a la gente salir, después comenzaron los saludos. Mira, fulano, oh, qué fulano, mira, ahí ya dimensionamos que vaciaron las comisarías. Oh, mira, vieja, ¿qué tal? Oh, viejo, ¿qué tal? Hola, mi amor, ¿cómo? Bueno, el primero fue el privilegio que tuvimos de conocerle a los 3 presos políticos del continente paraguayo, ¿verdad? Eran paraguayos eso. Ellos eran, los 3 eran Alfredo Alcorta, Rojas y Maidana. Ellos estaban cumpliendo 18 años de prisión ininterrumpida, ¿verdad? Vivían, parte de esos años creo que vivieron en oscuridad. Entonces ahí nos encontramos con ellos y nunca he visto 3 personas ya de edad, porque creo que 2 de ellos tenían el pelo totalmente blanco, ¿verdad? Recuerdo a Alfredo Alcorta, y eran las personas más felices, con el espíritu más alto, te infundía ánimo y decían, salían así en pijama, con el jarro en la mano, con un mate, decían, qué gusto ver tanta juventud, la juventud está... El país, el Paraguay está cambiando porque mucha juventud está activando en política. Ellos nos levantaron el ánimo, nos daban confianza, nos daban esperanza, ¿verdad? Y era increíble verle cómo personas mayores le estaban aleccionando a los jóvenes. Esa fue una experiencia muy significativa, ¿verdad? Llego a una emboscada y tenía mucho miedo
no sabía lo que era emboscada. Y quería saber cómo comportarme ahí para que no crearme más problemas, para no meter más la pata, entre comillas. Y le pregunto al guardia que me llevaba, ¿qué es lo que uno no tiene que hacer aquí? Y me dice, vos ya te has de saber. No, pero no quiero saber después, ¿verdad? Me dice, no te metas con los comunistas. ¿Y quiénes aquí son los comunistas? Ya vas a saber. Bueno, y de por ahí pasa un muchacho y me dice, aquel por ejemplo. Bueno, listo. Y entonces me larga ahí. Y ese que estaba ahí, que pasaba ahí, viene y me abraza, me dice, doctor Arestivo. Dice, le estaba esperando. Me dice, yo no sabía cómo. Y me seguía al baño, me seguía a mi pieza. Y yo que no tenía que meterme con ese. Dios mío, no sabía dónde meterme. Teníamos una cama de esas como usan los soldados. Y sin saber para qué, nadie explicaba nada, nadie sabía nada, por qué estamos acá. No, pero después nosotros vimos que llegaban más personas, o sea, llegaban muchísima gente. Y en eso llegaron también los presos antiguos, los más antiguos de América eran. Y yo, bueno, trato de ir, pues estaban en una celda y llevo a mi hijo y el guardia me ataja, ¿verdad? Me dice, le digo, no, solamente le quiero mostrar a mi hijo. El guardia no entendía si era mi marido, quién el que estaba ahí, ¿verdad? Entonces como que, bueno, va a mostrar a su hijo. Y ahí yo voy y le muestro a los compañeros que estaban ahí, que eran los más antiguos, era Antonio Maidana, Ananías Maidana, Alfredo Alcorta, estaba Severo Acosta, Antolín Cardoso también con ellos, y Virgilio Vareiro, así compañeros que no sé, yo tanto luché por la libertad de ellos, ahora yo estoy con ellos, ahí con mi hijo incluso, ¿verdad? Y bueno, yo les muestro, el hijo de Derlis les muestro, porque ellos ya sabían de Derlis. Yo hasta ese momento, yo creía que Derlis estaba en algún lugar desaparecido, pero en algún lugar. Yo tenía la esperanza de que estaba en algún lugar, porque cuando me acordaba de él de repente, así cuando estaba embarazada, era un sudor, pero así, me mojaba totalmente. Y esa sensación de que, ¿será que está sufriendo tanto? O sea, al pensar en él, ese sudor, yo pensaba que su sufrimiento era muy grande, que estaba siendo muy torturado, que estaba muy mal, ¿verdad? Me llevan a una habitación, a una celda. Esa celda era una celda grande, habrá sido de 5 por 8, donde había más o menos 15 personas. Ni siquiera era demasiado, y dormíamos uno arriba y otro abajo en cuchetas. Así, ¿no? Estábamos relativamente bien. Y los 15 estaban dentro de la celda esperándome, pues sabían que yo iba a llegar ahí. Y cuando entro yo, me aplaudieron. Kaya tadi ya nyampein ini imagina la Eva de Fernando. Ay, ¿no hay de ellos? ¿Llamaron acá? Nadie. Ya ves.